Dios les bendiga en este día. Les saluda Ramón Lema, que por la misericordia de Dios puedo traerle una enseñanza bíblica a través de estos medios, ahí en la comunidad de su hogar. Le damos gracias a Dios porque por su amor y su misericordia estoy congregado en la iglesia pentecostal El Shaddai, que está ubicado en 500 de Ridgewood, Brooklyn, New York, donde pastorean mis pastores Sandra y Manuel Godoy. En esta oportunidad vamos a hablar de la cuarta palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es el desamparo. Amén. Y para eso le quiero invitarle que abramos la Biblia en el Evangelio Mateo. Vamos a darle lectura al capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, capítulo 45 y el 46. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dándole gracias a Dios por esta enseñanza que nos tiene preparado para esta hora, para esta ocasión. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Quisiera comenzar diciéndoles que cada uno de nosotros como humanos en ocasiones hemos sentido a veces que estamos desprotegidos, que nos hace falta algo, que nos sentimos desamparados en ocasiones. Usualmente esto suele suceder cuando hay una necesidad en nuestra vida, cuando necesitamos que Dios obre, cuando necesitamos o vemos una enfermedad en nuestras vidas, sentimos que nos hace falta algo, sentimos una desprotección, sentimos tal vez o el desamparo. Pero esto no es comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo sintió ahí en la cruz del Calvario. Es algo que fue único que Él sintió para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Esta cuarta palabra que sí el Señor menciona es algo que nos ayuda a entender en nuestro diario vivir. Comenzó hablando, el libro de Mateo comienza diciendo que hubo una gran tiniebla en la hora sexta hasta la hora novena. En el calendario judío, la hora sexta se está refiriéndole que eran las 12 del mediodía. Y la hora novena es las 3 de la tarde. Dándonos a entender que cuando es en sí para nosotros, cuando vemos ahora las 12 del día, podemos decir que donde que el sol está en su esplendor, que está brillando, que está hasta arriba enfocando todo y hay claridad. No puede haber tinieblas en medio de esa claridad. Pero en ese momento hubo gran tinieblas en esa ocasión, en ese momento. Tal vez ellos podían decir que es que juicio contra aquel que está crucificado, que ciertamente es una maldición, que por eso él está allí, por eso hay esta gran tiniebla. Pero sabe que en el profeta, en el libro de Amos, el profeta menciona, Amos 8:9 dice: y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas, la tierra en el día claro. Ahí hay una profecía dicho por Amos años atrás, amén, que ahora podemos ver o pudieron experimentar aquellos que estaban viviendo en ese tiempo. Se conocía también como la hora, en ese momento la hora de oración. Si vemos en el libro de los Hechos 3:1, habla que Pedro y Juan subieron al templo a la oración, que era la hora novena. También se le podía conocer esa hora como el sacrificio pascual en el templo, lo cual coincide, amén, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Marcos 15:23, usted puede leer que dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. O sea, es decir, que nuestro Señor Jesucristo ya estaba crucificado 6 horas
cuando él pronunció esta cuarta palabra, porque la crucifixión de él empezó, amén, como a las 9 de la mañana. Llevaba ya 6 horas ahí cuando él pudo o experimentó el desamparo del Padre Todopoderoso. Al momento de expresar esta cuarta palabra, el Señor ya estaba allí por culminar, pero era necesario que él pronunciara esta cuarta palabra, amén, que era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo pronuncia como un verdadero hombre, no como Dios. Recordemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Aquí él está pronunciando esta palabra como un verdadero hombre, 100% hombre. Y en todas estas tinieblas que hubo allí, el Señor podía dar una voz. Y lo que le quiero decir es que en medio de la tiniebla que nosotros podamos estar viviendo, siempre va a haber un clamor donde que nosotros podemos clamar. En medio de esas tinieblas que estaba allí, en esa hora de la sexta a la novena, Dios clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nosotros podemos tener unas tinieblas a nuestro alrededor donde no podemos ver más allá, donde no podemos experimentar o donde ya no se puede o no hay esperanza. Pero le quiero decir a usted que me está escuchando, podemos clamar, podemos decir: Él sufrió, Él vivió en ese momento el desamparo para que usted fuera amparado por medio del desamparo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Al momento de expresar esta cuarta palabra, el Señor, cuando menciona Dios mío, es el mismo Señor Jesucristo, aquel que en el principio estaba fundando los cielos y la tierra, aquel que estaba viviendo en un momento de su gloriosa, amén, vida con el Padre Celestial, amén, está pronunciando aquí, pero no como Dios, sino como un hombre. Está mencionando unas palabras que años atrás el salmista David pronunció, estas mismas palabras, cuando tal vez él se sentía desprotegido, cuando necesitaba la ayuda de Dios y no lo veía. El salmista menciona esta oración en el Salmo 22:1, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es algo que en ocasiones nosotros experimentamos y podemos clamar o podemos decir esta misma oración. La desobediencia del hombre, amén, el pecado del hombre nos hace alejar de Dios. Hace que en sí el pecado hace que no podamos tener esa comunión con Dios. Y no podemos sentir en sí esa protección de Dios o ese amparo que Dios da a aquellos que están buscando el favor de Él. La desobediencia hizo que nuestro Señor Jesucristo sintiera ese desamparo de Dios. Porque Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que vemos que desde el inicio, el egoísmo, la maldad del hombre, la desobediencia del primer hombre donde Dios puso en esta tierra, desobedeció. Por cuanto él desobedeció, amén, y pasó a todos de generación en generación, esa maldad viene de generación en generación. Pero necesitaba asimismo por un hombre que seamos redimidos, que seamos salvos. Amén. Y en este momento, aquel hombre que dijo: heme aquí, envíame a mí, está en la cruz del Calvario sintiendo el desamparo de Dios por la desobediencia del hombre, por el pecado de usted y de mí. La revelación bíblica es clara al describir a Jesús como humano. Y eso es lo que él está experimentando ahora. Un desamparo en sí, en su vida como humano, como un ser humano, no como Dios. Porque recuérdense que Dios
es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Él no puede estar experimentando este desamparo como Dios. Él está experimentando el desamparo como un hijo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que conocimos de él el rostro, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. ¿Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2 del 5 al 8. En el Antiguo Testamento podemos ver que Isaías declara como varón de dolores experimentado y quebranto. Era una profecía que le estaba dando que él iba a vivir como ese varón de dolores, que iba a experimentar ese quebranto, que iba a sufrir sufrimiento que Dios puso para el hombre, pero él los iba a sufrir por usted y por mí. En el Nuevo Testamento podemos ver que Pablo declara, amén, que fue hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre sufrió esa profecía que Isaías habla en el Antiguo Testamento. Él como hombre, no como Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios. Dios mío, Dios mío. Estas palabras denota seguridad, denota posición, algo que es para uno, un decreto afirmando, tú eres. Afirma que eso es de él. Por eso dice, Dios mío, o sea que es mío, algo personal. Esto no es algo del que está a tu lado, sino es algo tuyo, hazlo personal. Así como él dijo en esos momentos de desamparo, él mencionó y dijo, Dios mío, hazlo personal, hazlo tú, con esa seguridad, con esa posesión que Él es tu Dios. Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está en este momento sufriendo o viviendo el desamparo, amén, él no conoció pecado, pero se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios por medio de él. Él se hizo pecador por nosotros. No es que él pecó, sino él se hizo pecador. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo pecado por nosotros. Él llevó esa maldición que era para nosotros. En ese momento Él lo está llevando para remisión de pecados. Él menciona y me has desamparado. Significa que me has dejado solo, que ya no puedo sentirte más, estoy solo. La compañía de Jesús que había tenido en el Padre por la eternidad, en su misión terrenal, en su agonía ahí en el Getsemaní, en sus primeras horas de crucifixión, está sintiéndose ahora desprotegido. Está sintiéndose que ya no le siente al Padre Celestial. Pero no es porque él pecó, sino porque él está cargando la culpa de la humanidad en sí, que es a nivel mundial. No es solamente mi culpa, no es solamente la tuya, sino es de toda la humanidad, de aquellos que quieren reconocer lo que Él murió por la culpa del pecado de ellos. Está sintiendo el desamparo del Padre en ese momento.
Por eso que él dice, me has desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Aunque él conocía que iba a ser desamparado, pero es necesario que él pronuncie esta palabra para que usted y yo podamos entender que él sintió ese desamparo de Dios por la culpa del hombre, porque él fue desobediente desde el inicio, pero necesitaba ser redimido, necesitaba aprender y conocerle al Dios verdadero. Tenía que volver a su rebaño, tenía que volver a vivir en la gracia de él, y por eso que ahora él está viviendo esos momentos de desamparo, esos momentos de la desprotección, porque él cargó con él todos los pecados de la humanidad. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no conoció pecado. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios. Hebreos 10:12. Y nuestro apóstol Pedro primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La separación, pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La separación de Jesús ante el Padre no era una separación de Dios al Dios Hijo, sino una separación del Padre hacia un hombre que estaba llevando los pecados de la humanidad. O sea que era una separación espiritual. Así es cuando usted peca contra Dios, cuando usted hace la maldad ante la presencia de Dios, hay una separación, porque Dios quiere que usted sea santificado, y santificado quiere decir separación, separado para Él. Pero mientras usted no se santifica, no puede habitar en la presencia de Dios. Hay una separación de Dios. El pecado le lleva a separar las cosas de Dios. Y no es una separación que usted podamos decir, ahora yo vivo separada como el Padre, como el Hijo se va del Padre. En una ocasión de tiempos el Hijo va y lo deja a sus padres en sus hogares. No es esa separación, si es una separación espiritual, algo que usted necesita diario, algo que usted necesita para poder seguir combatiendo en este caminar, en esta vida. Necesita tener la protección de Dios todo momento, en todo tiempo, porque Él es el que conoce el futuro de nosotros, mas nosotros no podemos ver el más allá, no podemos decir, aunque tenemos ideas, mañana haré esto, mañana haré lo otro, pero ¿saben qué? Dios tiene el control, y por eso necesitamos la protección de Dios, necesitamos estar cerca de Dios, y para eso lo único que necesitamos es aprender y tener en cuenta que Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario y sufrió ese desamparo para que usted y yo obteniéramos la protección de Dios, obteniéramos la seguridad de que Dios está con nosotros. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios en nuestro diario vivir, en la vida espiritual de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Jesús fue desamparado por el Padre para que nosotros fuéramos amparados y estuviéramos bien con el Padre. Él estuvo desamparado, pero más no sin esperanza, siempre tuvo esperanza. Él estuvo solo, mas no abandonado. Estuvo alejado, mas no distanciado. Estuvo triste, mas no distanciado, mas no aborrecido. En pruebas, mas no derrotado. Las pruebas nos van a llegar a usted y a mí, pero sépase usted
que cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, confesando con sus labios que Él es el que murió y resucitó al tercer día, no nos sentiremos derrotados. Aunque pasemos prueba, tendremos la victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Isaías 53 nos dice que Él fue despreciado y fue desechado, fue experimentado en quebrantos, fue menospreciado, fue herido de Dios y abatido, fue molido, fue angustiado, fue afligido, contado con los pecadores. Él experimentó esto cuando cargó en sí la ira de Dios, aleluya, que era por el pecado. La paga del pecado, como nos habla Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así como la paga del pecado que cometemos es para morir, pero Cristo Jesús estaba siendo desamparado allí y pudo decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque estaba llevando con él la carga de sus pecados, y por eso él sentía ese desamparo del Padre, ese desamparo del Dios Todopoderoso, para que nosotros pudiéramos ser amparados en el día de hoy y pudiéramos tener la cobertura de Dios en este momento y en todo tiempo. Hay que acercarnos a Dios, tenemos que buscar de Dios, porque por medio de Él podemos encontrar refugio, en medio de Él podemos encontrar la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la puerta que nos lleva a la salvación, allá arriba, al paraíso, donde es la habitación del Padre Todopoderoso. Por medio de Él, solamente Cristo es el que nos da. Por cuanto Dios amó a la humanidad, envió a su Hijo amado para que por medio de Él obtengamos vida, y vida en abundancia, no solamente temporaria. Él es la vida que nos da el refugio. En Él encontramos ese refugio. Así es que yo te invito a usted que está a través de esas pantallas, escuchando esta palabra de Dios, aprendiendo que Él murió por usted y por mí. Inclina tu rostro y recíbele a Cristo Jesús como tu Salvador. Lo único que puedes decir, Padre, me arrepiento en el nombre de Jesús de todos mis pecados que he cometido, y te recibo en mi corazón, que tú eres mi Dios, que tú eres mi guiador, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Damos gracias a Dios. Si hiciste esta oración de fe, busca una iglesia donde congregarte. Si estás por el área de Brooklyn, puedes visitarnos. Nuestra dirección es el 500 de Ridgewood, Brooklyn, New York. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos puedes encontrar como El Shaddai God. Puedes dejarnos en los comentarios una petición de oración que tengas. Dios te bendiga y Dios te guarde.